Bueno, bendito sea el Señor, amén. Bendita sea la presencia de nuestro Dios, amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Pudimos estar allí adorando al Señor, buscando su presencia, buscando su rostro. Y nos da alegría, hermanos, que el Señor está con nosotros, que su gracia está con nosotros. Y yo me siento contento también, hermano, de que usted esté allí conectado en coinonía, en unidad, hermano, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, hermano, buscando la complacencia de nuestro Dios, porque a eso nos debemos, amén. Agradar al Señor, pero agradar al Señor en espíritu y en verdad, no a aparentar que agrado al Señor, no a hacerme una idea de agradar al Señor, agradarlo de verdad, amén. Porque nosotros los seres humanos somos tendientes a la hipocresía. Las personas en su vida se la pasan aparentando una buena vida, se la pasan aparentando que todo está bien, que sus matrimonios están bien, que la relación con sus hijos está maravillosamente bien, se la pasan aparentando lo buenos hijos que son, pero cuando uno mira la realidad, hermano, es muy diferente. Entonces usted ve en las redes sociales la gente tomándose fotografías de cuánto ama a la esposa, de cuánto ama al esposo, de cuánto ama a los hijos, de que los hijos son mi bendición, son la luz de mis ojos, de lo buenos que somos. Siempre comentamos, o los seres humanos comentan con un donaire de superioridad. Se ponen en un pináculo moral para señalar lo mal que están los demás y lo bien que está cada persona. Con nosotros tenemos que entender, hermano, que la vida cristiana es una vida que exige transparencia, ¿no? Aún en las equivocaciones, seamos transparentes, seamos capaces de reconocer que nos equivocamos, hermano, de que a veces fallamos, de que no somos infranqueables, hermano. Amén. Pero especialmente nuestra vida tiene que estar enfocada y dirigida al agrado de Dios, no al agrado de los hombres, sino al de Dios. Amén. Despertar su delicia, despertar su deleite. Amén. Yo por aquí saludo a mis hermanos que están allí conectados. Saludo allí a mi hermana Mónica. Que la bendiga, hermana. A Blanquita, bendiciones. Al hermano Belmis, de su esposa Luz Marina, bendiciones. Ramirito, su casa. Amén. Ahí está también la hermana Luzmila. Milita, bendiciones a mi mamá. Bueno, y a los hermanos que están allí conectados y que me alegra mucho verlos allí. Amén. Hace los últimos 3 domingos que yo he predicado, hubo 2 domingos que estaba yo descansando. Son las 2 semanas que utilizo anualmente para descansar. No prediqué, pero antes de haber salido de esas 2 semanas, empecé una temática que Dios me mostró, ya lo he explicado. Dios me mostró una revelación acerca de 4 asuntos que deben ser demolidos y tienen que ser eliminados de nuestras vidas, que son el altivez, el orgullo, el prejuicio, y el día de hoy hablaremos acerca de el control. El control. Palabra que escucha uno mucho, ¿no? Dios tiene el control. Dele el control a Dios. No se preocupe, todo está bajo el control de... Son muchas frases que se utilizan y que desafortunadamente se convirtieron en un cliché en la vida cristiana, en frases sueltas, ¿no? En frases que se usan mucho pero que se aplican poco, que es una de las cosas contra las que más tenemos que batallar nosotros, hermano. Muchas cosas decimos, muchas cosas afirmamos, pero cuando vamos a la realidad es mentira, ¿sí?
La hipocresía, el fariseísmo, la religiosidad es algo con lo que tenemos continua lucha. Y lo vemos reflejado en las situaciones críticas de la iglesia, hermano. La iglesia de Cristo, gracias a Dios, es una iglesia que tiene tantas complejidades que al final de cuentas solamente el Señor sabe quién es y quién no es, hermano. La palabra de Dios nos enseña que un día el Señor vendrá en las nubes cuando aparezca el Señor en su segundo retorno en los cielos, y él va a enviar a sus ángeles. Y hay una orden que el Señor le da a los ángeles. Él dice, tráiganme a los que estén llenos de mi espíritu, a los que tengan el sello del cielo, el sello del espíritu, tráiganmelos acá. Él no está diciendo, tráiganme a los que estén orando. Él no está diciendo, tráiganme a los que estén ayunando. Él no está diciendo, tráiganme a los que estén vigilando. Cuando yo comencé mi vida cristiana, había algo que se decía mucho, especialmente en las vigilias. Y era que los que organizaban las vigilias, o algunos de ellos, afirmaban que si Dios, el Señor Jesús venía, estando uno en una vigilia, irremediablemente uno se iba con él. Y yo con el pasar del tiempo comprendí, hermano, a través de la relación con el Señor, de las dificultades, del conocimiento que uno va adquiriendo, de la palabra de Dios revelada. Eso es otro asunto, ¿no? La palabra de Dios tiene que conducirlo a uno a la profundidad. Hay gente que se queda en esto, en la superficialidad, pero Dios quiere que vayamos al fondo de las escrituras. Amén. Y hay gente que cree que esto es profundidad, se queda en esto y cree que eso es profundo, pero profundo es esto, hermano. Profundidad en el conocimiento de Dios es esto, revelación pura de Dios, sin ningún referente. Muchas veces viene la profundidad de Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando Jacob salió de su casa, Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, porque empezó una persecución de su hermano Esaú a raíz de que él lo suplanta para recibir la bendición de la primogenitura. Caminando en su exilio, en su éxodo, en su desplazamiento, él tiene un encuentro en un lugar llamado Betel. Tiene una revelación, un lugar llamado Betel. Él allí cae en un sueño, recuesta su cabeza para dormir y tiene aparece un sueño y viene una visión para su vida. Una escalera, y sobre ella ascendían y descendían los ángeles, dice la palabra. Cuando él despierta, él toma su recipiente de aceite y unge la piedra donde estaba y declara que ese lugar se llamará Betel. Hasta el día de hoy, Betel está allí, existe. Y dice, porque esto será llamado casa de Dios y puerta del cielo. En ese orden de ideas, durante mucho tiempo se pensó que lo que realmente había visto, lo que esencialmente había visto Jacob era una escalera, una estructura, simplemente una estructura. Pero resulta que el Señor Jesús utiliza analogías para describirse él mismo. Él dice, yo soy el camino. Los que han podido conocer al Señor y lo han visto, pues técnicamente él no tiene la forma de un camino, ¿sí me entiende? Él utiliza una analogía para describirse. La escalera es una analogía que le fue manifestada a Jacob, pero Jacob entendió quién era la escalera. Y la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 1 de Juan, versículo 51, el Señor dice, y verán al Hijo del Hombre
y sobre él ascender y descender ángeles, que fue lo que vio Jacob en su visión. ¿Quién es la escalera? Cristo. Él es la escalera. Estas son revelaciones que no vinieron a Jacob. Esto es una revelación que no vino a Jacob por una normatividad, ni vino a Jacob por un código moral ya plasmado. Vino a Jacob por revelación. Amén. La palabra de Dios nos enseña que Abraham tuvo también una revelación. Él habitaba en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, región que todavía hoy existe. Ya no existe la ciudad, pero la región existe. Allí hay unos descubrimientos arqueológicos que confirman que esa ciudad existió y que fue una ciudad más bien grandecita, poblada. Allí habitaba Abraham, en medio de una cultura como la caldea, llena de esoterismo y de idolatría. Allá se utilizaban lo que se conoce como los terafines, que son como los inicios más básicos de la idolatría. Hoy la idolatría a nivel del tallaje de los ídolos se ha desarrollado mucho durante milenios. Pero en esa época la gente hacía unos muñequitos muy mal hechitos, muy precarios, y a esos ídolos, que se convertían en sus ídolos, ellos adoraban esos ídolos y le atribuían le atribuían todos los beneficios que un ser humano puede recibir: la fertilidad, las lluvias, la energía solar, la vida misma, todo. La tierra, la producción, la cosecha, todo se lo debían a los ídolos. La suerte, el porvenir, todo. En esa cultura Abraham creció. Y un día Dios se manifestó a él, se reveló a él. Y a partir de esa revelación, Dios le da una dirección a Abraham. Él sale de su parentela y de su tierra y se dirige a un lugar más o menos a 1200, 1300 kilómetros al norte, que era la tierra de Canaán. Pero nos dice el libro de Hebreos 11, hermano, que lo que pasó con Abraham fue que vino una revelación. Dios mostró una ciudad construida, diseñada por él mismo, por Dios. Y a través de esa revelación Dios le muestra a Abraham que hay un plan mejor para los hombres. Y que el nudo de ese plan lo va a desarrollar Dios mismo haciéndose hombre, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único camino para el cielo, es Cristo, porque Él se hizo hombre siendo Dios y murió por nosotros. Amén. Eso le fue mostrado a Abraham. Y tan evidente es eso que Abraham reconoce al Señor. Porque Dios toma la forma de un hombre para presentársele a Abraham. Estudiando la palabra comprendemos que desde allí ya Dios está esbozando, empezando a perfilar el ministerio máximo de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham lo reconoce y se hace su amigo y hace un pacto con él. Un pacto con Dios que es hecho a través del Hijo, y la palabra dice que el Espíritu Santo también se movió en medio de ese pacto. Eso no vino por un código moral, eso no vino por un código, por un libro legal, eso vino por revelación. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que hay una tendencia doctrinal a desconocer este tipo de manifestaciones espirituales. Porque dicen que se apegan a la Escritura para afirmar algo que en la Escritura misma, para negar algo que en la Escritura misma está, hermano. O vamos a negar que Abraham conoció al Señor, o vamos a negar que Jacob conoció al Señor, o vamos a negar que la mano benefactora sobrenatural de Dios estaba con José, y estuvo con Moisés cuando vio la zarza que arde, y estuvo con Moisés y Israel cuando
La chequina y la columna de fuego posaban sobre sus cabezas. La chequina sobre el monte Horeb. La columna de fuego sobre el tabernáculo. La columna de fuego en la noche. La chequina en el día. Ahí estaban. Había maná. Habían perdices que tapizaban el desierto. Había una fuente de agua sobrenatural que brotaba de una peña. Y hoy existen esos vestigios arqueológicos. Ahí estaban. El mismo Dios que se manifestó a Ezequiel, a los profetas, en medio de visiones, de cosas sobrenaturales. El mismo Señor que se hizo hombre y habitó en medio de los apóstoles, en medio de sanidades, prodigios, liberaciones. Y eso fue algo que se les delegó a los apóstoles, además con la frase que el Señor dijo, que era que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que Él. Para que ahora podamos nosotros negar ese tipo de cosas. Y aún en nuestra propia vida, en mi propia vida, yo he visto cuántas cosas, sanidades, liberaciones, prodigios, tremendamente, hermano. Y lo he visto, hermano, hacerlo a través también del pastor Antonio y del pastor Pablo Emilio y de muchos otros siervos, hermano. Yo no he tenido el privilegio de tener una extensa lista de siervos de Dios, amigos míos. Pero los que conozco, Dios los ha utilizado grandemente, hermano. Y digo esto, hermano, porque en eso se mueve Dios. Y lo que hace la palabra, hermano, es permitirnos el discernimiento de si eso es de Dios o no. No basado en mis propios conceptos, sino basado en la palabra. Amén. Algunos afirman que Dios nunca se ha podido ver. Entonces, ¿qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué fue lo que vio Jacob? ¿Qué fue lo que vieron los profetas? ¿Qué fue lo que vio el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel? ¿Con quién se encontró Pablo en su camino a Damasco? Lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice que Dios nadie lo ha visto, está haciendo referencia a la máxima autoridad de la Trinidad, que es el Padre. Ningún hombre ha visto al Padre. Amén. Los hombres sí hemos podido ver la parte invisible del Dios invisible, que es Cristo. Y también caminamos en medio de la gloria del Espíritu Santo. Amén. Es importante entender esto porque nos da libertad. No nos restringimos a las voces necias de los hombres, hermano, que dicen estas cosas y que se empecinan, se vuelven obstinados en la negación, acudiendo a lo que llamamos el evangelio de la incredulidad, que es algo muy grave delante de Dios. Amén. Algunos acuden a la reivindicación de la iglesia reformista. Acuden a Lutero, por ejemplo. Y yo lo invito a que usted reflexione. ¿Será Lutero lo más digno de ser imitado, hermano? Yo lo invito a que usted un día vaya a Alemania y se pase por una iglesia luterana. En la iglesia luterana le rinden honores a María. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Luego no es la herencia de Lutero, pues es la herencia de Lutero, hermano. Pero si usted lee las 95 tesis de Lutero, va a encontrar que una de las cosas que él no eliminó fue el culto a María. Entonces vamos a seguir a alguien que no eliminó algo como eso. Ese es nuestro referente. O vamos a seguir el referente de hombres como Calvino que trajeron una malinterpretación del concepto de la predestinación para llegar a afirmar que unos están destinados a ser unos miserables y desgraciados y otros están destinados a la salvación, a la prosperidad y a la gracia de Dios por un simple ejercicio aleatorio de Dios, a lo que le llaman soberanía además. Estudios sesgados, hermano, porque como vimos hace 8 días, explicamos lo que es la presciencia de Dios. Hace 8 días lo expliqué.
y lo explicamos a partir de la experiencia de Jacob y Esaú. ¿Por qué el Señor escogió a Jacob por encima de Esaú? Y verificamos cómo no fue un ejercicio aleatorio, no fue algo al azar, no fue que Dios se tapó los ojos y dijo, ¿a quién escogemos? Escogemos a Jacob. No, hermano. Dios conocía el futuro de las cosas. Él conoce el futuro. Y basado en ese conocimiento completo de los tiempos, en Dios se despierta el agrado por unos y por otros. Amén. Y quiero aquí poner un ejemplo de mi propia vida. Cuando yo estaba pequeño, yo estudiaba en un colegio salesiano. Y tenía una enorme, en ese momento cuando estaba pequeño, tenía un enorme deseo de conocer a Cristo. Y yo empecé a sentir como una complacencia de Dios por mí, que yo decía, ¿por qué? Si yo soy un niño que no soy bueno. Y más aún estando en una religión donde lo único que uno nunca va a hacer es conocer a Dios, porque la misma religión es un tropiezo. ¿Sí? La forma organizativa, eclesial, dogmática, le impide a usted conocer al Señor. Pero Dios conoce el futuro, hermano. Y Él sabe cuántos le van a decir que sí y cuántos le van a decir que no. Y va a tenerlo en cuenta para manifestar una gracia especial, que además es un atributo exclusivo de Dios. No lo tienen los hombres, no lo tienen los ángeles, o sea, no lo tiene Satanás, lo tiene Dios. Y Él mira ese futuro. Amén. Entonces, hermano, esto nos invita a no cerrar la puerta a las experiencias que Dios manifiesta, hermano. Tenga cuidado con caer en esta desgracia incrédula, porque la palabra dice a través del profeta Joel que el Espíritu Santo caerá sobre toda carne, hermano, y habrá profecía, y habrá visiones. Amén. Y habrá poder. Así lo dice el profeta Joel. No me lo estoy inventando yo. Estamos hablando de tiempos inmediatamente anteriores a la venida del Señor Jesucristo. Hoy estamos dentro de ese tiempo. Tenga cuidado con esto, hermano. Y así con muchos otros autores. Nuestra obligación es dirigirnos hacia el modelo excelso de la palabra, que está en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, el más grande modelo eclesial de la historia. Una iglesia avivada, llena del Espíritu Santo de Dios, hermano. Donde estaba la soberanía, donde estaba el dominio de Dios, la tangibilidad de su poder allí. Y más aún, hermano, nuestra exigencia es mayor. O sea, debemos ir hacia algo mayor que eso, porque escrito está que la gloria postera será mayor que la primera, hermano. Entonces, hermano, con esbozos religiosos, con teologías anacrónicas, hermano, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso están los ortodoxos como están, los ortodoxos lituanos, rusos, griegos, los ortodoxos de Medio Oriente, la Iglesia Católica Romana y mucha iglesia en los Estados Unidos, iglesia cristiana en los Estados Unidos, en Norteamérica, está fuera de foco. Su camino está torcido, hermano. Y hay un engaño notorio que usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis, en una iglesia como la iglesia de Sardis, que decía que estaba viva, pero está muerta. Estoy vivo, descollo. Cristo es mi Dios, Cristo vive en mí. Pero Dios dice, estás muerta, no estás viva, estás muerta. Otro ejemplo, la iglesia de la Odisea. Iglesia que decía, somos prósperos, ricos,
De nada tenemos necesidad. La mano de Jehová está sobre nosotros. Pero Dios dice, tú eres desdichada, ciega, desnuda, dice. Pobre y desnuda. O sea, la mano del Señor no está con ellos. Como le pasó a Adán. Un día la mano de Dios se retrajo. ¿Y qué apareció en Adán? Desdicha, desgracia, pobreza, desnudez. Igual. Y hoy existe un margen de iglesia que está en eso. Hoy también existe un margen de iglesia que cree que está viva, pero está muerta, muerta. Y hermano, estas cosas nos deben invitar, hermano, a un análisis de nuestra propia condición a nivel individual, cada uno de nosotros, pero también a nivel de la parcela que Dios nos delegó, de la tierra que Dios nos delegó, que se llama mi amado Jesús. ¿Cómo está mi amado Jesús? ¿La mano del Señor está con nosotros? Yo le pregunto a usted, hermano, lo llevo a que usted se pregunte, ¿cómo ha sido su vida en mi amado Jesús? ¿Ha visto el poder de Dios? ¿Ha visto la gloria de Dios? ¿Ha visto las señales? La santidad en mi amado Jesús se respira. El amor verdadero, no ficticio, en mi amado Jesús se respira. Usted mismo conteste sus preguntas. ¿Dios ha hecho milagros en usted? ¿En mi amado Jesús? ¿Dios ha hecho sanidades en mi amado Jesús? Dios ha restaurado hogares, matrimonios en mi amado Jesús, familias, gente que estaba en la miseria, ahora Dios lo ha levantado, gente que estaba en las postrimerías de la indigencia, ahora Dios lo ha levantado, matrimonios que estaban al borde del abismo, hoy son familias hermosas, hermano. Yo quiero dar un testimonio, hermano, reciente, 2 testimonios recientes. Y creo que tenemos el deber de contarlo. Nuestros hermanos Alejandro y Paola, Paulita está embarazada. Y ese solo motivo es una alegría. Pero es que no es simplemente que está embarazada, es todo el contexto de cómo llega ella a quedar embarazada, hermano. Ella misma puede dar testimonio, un día lo dará seguramente a cada uno de ustedes o lo hará en público, acerca de lo que Dios hizo en su vientre. Y cómo hoy ese vientre ha sido sanado y hoy crece un niño allí. Amén. Y cómo este es el tiempo de un florecimiento maravilloso, hermano, de ese matrimonio, de ese ministerio. En Alejandro, la prosperidad tocó las puertas de su casa, hermano. La libertad. ¿Quién hace esto, hermano? Y a mí me alegra muchísimo, hermano. Nuestro propósito es que todos nuestros hermanos sean levantados. Y yo le dije ayer a ellos, y lo digo de corazón, es una de las más grandes alegrías y noticias que me han podido dar en la vida cristiana. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Solamente Dios sabe, hermano, cuánto pelean sus pastores en la oración por ustedes, hermano. Cuánto inclinan su rostro para clamar, hermano, para que usted se levante. Para que la mano de Dios venga sobre usted y lo levante, hermano. Ese es nuestro deseo más profundo. Porque nosotros conocemos lo que Dios es capaz de hacer. Y nosotros conocemos lo que Dios hace en esta casa, hermano. Ayer fui a visitar una familia. Hace un tiempito que no había podido ir por todo este tema de la pandemia. La última vez que fui, había una chiquita, se llama Ashley. Me conmoví mucho porque tenía sus piernitas completamente arqueadas, como unas tenazas arqueadas, sus piernas salidas hacia los lados, sus pies torcidos. Y yo dije, no, Señor, no quiero ver a esta niña así. Me arrodillé, le puse las manos a la niña y oré con toda mi fe, hermano, pidiéndole al Señor que enderezara sus piernas.
que por favor, Señor, endereza las piernas de esta niña. Y ayer fui y los visité y oh sorpresa, hermano, sus piernas están enderezaditas, hermano. Sus pies están ahora bien. ¿Quién hace esas cosas? Sin ninguna terapia, sin ningún tipo de intervención médica. Dios, hermano. Y así podemos contar decenas y cientos de testimonios. Cada persona de mi amado Jesús puede dar fe de lo que Dios, nuestro Señor, hace con nosotros. De cómo se mueve el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y queremos más. Y queremos más, hermano, porque así lo quiere Dios. Dios no quiere algo diferente a eso. Y cualquier cosa que huela a neftalina, cualquier cosa que huela a óxido, cualquier cosa que huela a cuarto guardado, a huesos viejos y podridos, deséchela, hermano. Deséchela. Hay muchas cosas que van por las redes sociales, información, pensamientos, filosofías, doctrinas, que los que la presentan como el último descubrimiento en la vida cristiana, pero simplemente son trozos de carne muerta, hermano. Rechace esto, hermano. Y vaya en pos de la vida, que es Cristo, del poder del Espíritu, amén. Y doy esta introducción, hermano, para que podamos despegar en el tema de hoy, amén. Y en este instante quiero orar. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar para darle gracias al Señor por todo lo que hace con nosotros, amén. Vamos a darle gracias por todo lo que va a hacer. Yo quiero darle gracias hoy al Señor por lo que hizo con Paulita. Por darle esa herencia, hermano. La palabra de Dios dice que la herencia del Señor son nuestros hijos, amén. Y nosotros tenemos el doble beneficio de tener hijos biológicos y espirituales. ¿Cuánto quiero que todas las parejas tengan hijos biológicos? ¿Y cuánto quiero que todos ustedes, mis hermanos, tengan hijos espirituales? Pero, hermano, que usted se vuelva un patriarca espiritual. Que tenga hijos, nietos, bisnietos, hermano. Es una enorme bendición. Y pueda usted ir delante del Señor a decir, Señor, he cumplido tu obra, Señor. Me voy tranquilo. He vivido una vida plena contigo. Voy a ti, Señor, con tranquilidad. Qué bello es esto, hermano. Amén. Vamos. Y también quiero dar gracias por esto, también por lo de Ashley. Y también quiero que oremos por Santiago, el hijo de César. Vamos a pedirle al Señor que cualquier anomalía que pueda tener el muchacho, hoy mismo Dios la sana. Pero vamos a unir nuestra voz, hermano, a esto. Vamos a unirnos en esta oración. Hermano, y si usted quiere también, a través de este medio, extender su mano y hacer lo que hizo la mujer del flujo de sangre y lograr desprender poder de Dios, hágalo, hermano. Si usted está enfermo, tiene una necesidad, ponga su mano allí. Vamos a pedirle al Señor hoy, antes de arrancar esto, hermano, para lo cual pido paciencia. Tenga hoy paciencia, no se acelere. Amén. Si de pronto nos alargamos un poquito, no se preocupe. Le voy a pedir ese favor, amén. Pero vamos a orar, hermano, amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, en este tiempo. Señor, hablo estas cosas porque eres tú, Señor. No, yo no planifiqué esto. Eres tú moviéndose en medio de tu pueblo, Señor. Y te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, por el Dios fiel que eres, Señor, maravilloso. Gracias, Señor, porque eres un Dios real, un Dios tangible. Señor, un Dios vivo. Eres Dios de vivos y Dios vivo, el Dios que vive. El mismo Dios que se hizo hombre, que habitó en medio de los hombres, que murió en la cruz, que resucitó entre los muertos, que salió victorioso del Seol. A ese Dios hoy damos gracias, al Padre de todos los espíritus, a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, el Cristo de la gloria, a nuestro Espíritu Santo. Aleluya, Señor, te damos gracias, Dios, por estos tiempos hermosos que nos permiten vivir, por esta esperanza diaria que nos das, por esta misericordia que se renueva, por esta posibilidad de predicar, de servirte, de unirme con mis hermanos
para orar, para adorar, Señor maravilloso, para buscar tu rostro, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por estos milagros preciosos. Gracias por lo que haces en cada hermano, cada provisión, cada puerta que abres, mejores trabajos, mejoras en los matrimonios, mejoras en las vidas, traes inteligencia. Señor, bendices a nuestros jóvenes, bendices a nuestros pequeños, bendices a nuestras familias, a nuestros hermanos en las congregaciones de mi amado Jesús. Gracias, Rey de la Gloria. Queremos darte especial gracias por nuestro hermano Alejandro, Señor. Ayer se graduó. Has abierto una puerta preciosa para su vida, Señor. Pedimos que después de esto se abra una puerta aún más grande, Señor maravilloso, a nivel financiero, a nivel ministerial, Señor. Que sus alacenas rebosen, que sus despensas rebosen, que sus graneros rebosen, maravilloso Dios. Que su matrimonio florezca, que su matrimonio fructifique al 100%, maravilloso Dios. Gracias por Paulita, por haber sanado ese vientre, por haber sanado esas paredes de su vientre, Señor, por haber preparado ahora sí una cama, Señor, un lugar precioso para que ahora crezca esa niña allí, Señor, que viene en camino. Gracias, Dios de la gloria, estamos felices. Hacemos fiesta hoy en nuestros corazones y en nuestras vidas, celebrando esto, Señor. Y Señor, y pido, Señor, que no se quede allí la herencia, Señor. Que la parentela de Alejandro, Señor maravilloso, no se reduzca a esto, Señor. Que tú le des una familia hermosa, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Santo, gracias. Señor, y te pedimos que los bendigas en todo, Señor, que sanes completamente a Paulita de todas las cosas que están allí pendientes, que todo quede clavado en la cruz del Calvario, que toda iniquidad, que toda herencia que no debe estar allí, Señor, quede allí vencida, que los levantes para tu gloria, que los sanes, que los restaures para la gloria tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también te damos alabanza por lo que hiciste en las piernas de Ashley, Señor. Gracias. Tú eres el Dios que lo que está torcido lo endereza, Señor. Tú eres el Dios que lo que está en caos lo pones en orden, Señor maravilloso. Tú eres el Dios de la misericordia, tú eres el Dios del poder, tú eres el Dios de la sanidad, tú eres el Dios del amor. Tú no quieres la gente verla destruida, tú no quieres ver la gente enferma, tú no quieres los niños, Señor maravilloso, estar destruidos, pero le demandas a tu nación, a tu pueblo, que vayan, que impongan manos, que prediquen, Señor maravilloso. Muchas veces la gente dice, ay, ¿por qué Dios no hace? Ay, ¿por qué Dios no sana? Ay, ¿por qué Dios no restaura? Porque la iglesia no va, porque la iglesia no ora, porque la iglesia no cree en sanidades, porque la iglesia no cree en liberaciones. Pero cuando creemos, el poder de Dios se activa. Hoy ponemos manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Oramos reprendiendo a los demonios y los demonios salen en el nombre de Jesús. Vemos los prodigios, las señales, porque levantamos las manos en el nombre de Jesucristo, declarando la palabra que está escrita. Totalmente la palabra que está allí, porque creemos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de prodigios y señales, y lo creemos y vamos con esa autoridad y lo desatamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, y lo profetizamos. Como diría un día Moisés, ojalá todos profetizaran. Como diría el apóstol Pablo, ojalá todos profetizaran. Ojalá todos hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, dice el apóstol Pablo, desatando el poder de Dios de los cielos a la tierra, apareciendo la realidad de la escalera que vio Jacob, Señor maravilloso. El poder del cielo siendo desatado en medio de la tierra, Señor. Y los ejércitos del cielo respaldando esta obra poderosa, Señor. Gracias por esto, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que este remate de esta selección de enseñanzas sea de enorme bendición, Señor. Señor, colócale paz a mis hermanos, que no haya afán, no hay almuerzo que nos acelere, no hay ningún itinerario que nos haya perder la perspectiva, Señor. Ayúdanos en esto, Señor, y libera a tu pueblo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, atamos todo error, atamos toda confusión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda falsa doctrina y falsa profecía y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que vayamos, dicho esto, quiero que vayamos a el libro del profeta Isaías, capítulo 46.
Capítulo 46 de Isaías, hermanos. Dios, bendito sea el Señor nuestro Dios. Amén. En el versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad. Perdón. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Amén. Escuche esto. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Amén. Él lo anuncia porque lo conoce. Amén. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Uy, hermano, tremendo. Amén a esto. El tema de hoy, hermano, se llama el control. Ya vimos altivez, orgullo, prejuicio. Hoy es el control. Y este pasaje bíblico, hermano, me está hablando de un ser tan supremo, hermano, tan magnánimo, tan asombroso, que con tranquilidad y serenidad dice: yo tengo el control, yo soy el Dios del control. Amén. Lo está diciendo, él dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Amén. Ahora, quiero que entiendan esto. Dios tiene un plan. Él tiene un plan. Imagínense un librito, una presentación, una especie de proyecto, así como usted lo presentó en el colegio, en la universidad. Proyecto. Dios tiene un proyecto, un plan. Y Él está diciendo: mi plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Desde la antigüedad está trazado. Él ha visto el futuro, como lo mencionábamos acerca de la presciencia. Él ya lo ha visto, él ya ha trazado su plan, lo ha establecido. Y dice: mi plan se cumplirá y yo haré todo lo que quiero. Amén. Haré todo lo que quiero. Su voluntad se va a hacer. Amén. Yo quiero que entiendan esto, hermano. El plan de Dios no está en jaque, no está en juego, no está en peligro, no hay una amenaza, no hay nada que pueda siquiera atentar contra el plan de Dios. Está allí. Ha pasado de estar plasmado a ponerse en marcha. Está en estado avanzado, hermano. Porque ya hace 2000 años que vino el Mesías y desató un impulso aún mayor. Si la época de los profetas, de los reyes, de los patriarcas fue extraordinaria, donde se palpó el plan de Dios, aún mayor hoy, habiendo sido desatado el Espíritu Santo para que brote desde los corazones de los hombres, y una gracia poderosa ha sido desatada desde la obra de la cruz del Calvario y de la resurrección de entre los muertos. Ahora, cuánto más la obra de Dios ha tomado un impulso aún mayor. Amén. Y ahí comenzamos a entender, hermano, cómo la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Y muchas cosas han ocurrido: guerras, persecuciones, martirizaciones, hostilidades contra la iglesia de Dios. Pero el plan de Dios siempre ha estado allí, nunca ha estado en peligro. No hay hombre, no hay imperio, no hay nación que haya podido siquiera poner en jaque la obra de Dios. Amén. Porque Dios tiene el control de su plan. Y entienda esto: Dios tiene el control de su plan. Amén. Ahora, lo que Dios desea de nosotros es que nosotros nos incorporemos a ese plan.
Yo suelo decir mucho, usted lee la Biblia y la Biblia está escrita tanto en su pasado, en su recuento histórico, como en su profecía anunciativa del Mesías, como en el área también apostólica de la iglesia primitiva, y también el futuro está escrito. El futuro que no ha ocurrido está escrito especialmente en advertencias apostólicas y en el libro de Apocalipsis. Ahí está. Y yo le digo a la gente, eso no es problema. No hay nada que pueda transgredir esa palabra profética y apostólica. Aquí en el caso particular de nosotros, tenemos que cerciorarnos que nosotros veamos ese resultado desde el lugar correcto, desde el bando correcto, amén. Esa es nuestra labor, esa es nuestra exigencia, esa es nuestra determinación. Ese es el conjunto de decisiones que tenemos que tomar para llegar a ese punto. Y ahí es donde surge un problema, hermano. Y es, si yo me incorporo al plan de Dios, me someto entonces, porque esta es la transacción a la que nosotros nos sometemos, me someto a que Dios tenga el control de mi vida y todos los anexos, arandelas y las añadiduras de nuestra vida tienen. Entran bajo el control de Dios. Pero no es posible que yo me considere incorporado al cuerpo de Cristo cuando yo todavía tengo el control de mi vida. Ni siquiera es posible, hermano, que yo pueda decir, bueno, pongo un pie en el plan de Dios y pongo un pie en mi plan y ando simultáneamente en dos planes. Es imposible. La palabra de Dios dice, o se sirve a un Dios o se sirve a otro Dios. La palabra también de Dios dice, o se es caliente o se es frío. Pero el tibio dice, lo vomitaré de mi boca. Como quien dice, si usted quiere tener un pie en el plan mío y un pie en sus propios planes, tranquilo que yo le pego un empujoncito para que se vaya para su plan. Porque yo los tibios no los acepto ni tolero dentro de mi cuerpo, dice el Señor. Y aquí hay que empezar a definir, hermano. Primero lograr localizar si estamos en el plan de Dios, por lo cual, si estamos en el plan de Dios, estaríamos bajo su control. Pero hoy debemos identificar si estoy haciendo mi propio plan o si estoy bajo mi propio control. Si el control de la vida mía lo tiene Dios o lo tengo yo, hermano. Pero para poder entender esto, vamos a mirar, como lo hemos solido hacer en estas últimas predicaciones, mirar el significado de la palabra control. Ya lo miramos acerca de la altivez, del orgullo, del prejuicio. Hoy miraremos lo que significa la palabra control. Y como lo dice el diccionario, dice, control. Escuche esto, hermano. Proviene del término francés control. Control. No conozco nada del francés. Supongo que así se pronuncia. Control, como una especie de acentuación en esa segunda sílaba. Y significa, escuche esto, comprobación, inspección, fiscalización o intervención. Hace referencia al dominio, al mando y la preponderancia o a la regulación de un sistema. Mire cuántos términos tiene la palabra control, hermano, para que usted pueda irlos meditando. Habla acerca de comprobación. Habla acerca de ¿qué es la comprobación? La comprobación es la verificación. Una de las cosas bellas que hemos entendido en estas últimas enseñanzas es cómo cada una de esas cuatro áreas están ligadas. El orgullo con la altivez, el orgullo con el prejuicio. O sea que la persona prejuiciosa es preponderantemente orgullosa, altiva. Y mire cómo aquí, después de que vimos el prejuicio, el primer concepto que nos habla acerca del control es acerca de la comprobación, que es la verificación. O sea, un control adecuado, correcto,
me hace impermeable o me quita la susceptibilidad de volverme prejuicioso. Miramos cómo es la persona que prejuzga, que juzga mal y que juzga de manera negativa además, con el ánimo de juzgar para sancionar, para señalar, para destruir. Lo mirábamos hace 8 días. Y yo hablaba acerca de un principio que rige el derecho y el derecho penal, acerca de que se deberá dictar sentencia cuando se haya salido de toda duda razonable. O sea, para quitar el prejuicio de las vidas hay que cerciorarse, hay que estar completamente ubicado en los hechos y en las pruebas que emanan de esos hechos, completamente seguro para lanzar un juicio. Y mirábamos cómo solo Dios puede dar sentencias y juicios absolutamente apegados a la justicia y a la ley. Amén. Entonces, dentro del control está la comprobación, que nos invita a la verificación. Y aquí hacemos también la comparación. ¿Quién es el ser idóneo para traer comprobación, para traer verificación? Dios. Habla también acerca de inspección. ¿Qué es la inspección? Revisar. ¿Para qué se revisa? Se revisa para que todas las cosas estén marchando de manera correcta, para que todo esté funcionando de manera correcta. En las fábricas, en las industrias, hay múltiples inspectores. Inspector de seguridad, inspector de producción. Entonces el inspector de producción va y mira a ver si todo el proceso de fabricación está funcionando correctamente, si las máquinas, si los robots, si las personas que están allí en las bandas de producción están en el lugar correcto, produciendo correctamente y ensamblándose correctamente. Eso hace un inspector. Un inspector de seguridad verifica que los elementos de seguridad puestos allí para salvar las vidas de los trabajadores y para proteger la producción y el patrimonio de la empresa estén salvos, tiene que estar allí verificando. Amén. Nosotros tenemos áreas donde somos inspectores. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un automóvil, somos los inspectores de que las cosas estén correctamente, de que el botiquín esté allí, de que el extintor esté cargado, de que haya agua para el radiador, de que la batería esté funcionando, de que haya gasolina, de que el aceite esté bien, de que las partes del carro funcionen bien. Somos inspectores. Uno desarrolla un sentido agudo para decir hay un ruido raro en el carro, le está fallando una punta, le está fallando la transmisión, le está fallando la dirección. Cuando eso pasa, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a reparar. ¿Quién es el más capacitado para revisar e inspeccionar correctamente? Dios, hermano. Hablamos de fiscalización. ¿Qué es la fiscalización? Esa es desarrollar una crítica y traer juicio de acciones. Eso es lo que hace un fiscal. Fiscal señala un acto que puede estar marginado de las cosas correctas. O sea, un fiscal, en el caso de un fiscal, él señala un acto que se ha salido del ordenamiento penal, hermano. Y por eso acusa a un fiscal. Dice esa persona, se salió del pacto social. Es un peligro para la sociedad. Su acto es un peligro para la sociedad. Necesita una sanción. Eso hace un fiscal. ¿Sí? ¿Quién es el mejor para hacer eso? Para darnos a entender si estamos obrando de manera correcta o de manera equivocada. Dios, hermano. Habla de intervención. ¿Qué es intervención? Es la capacidad de dirigir asuntos ajenos. Pregunta, hermano, ¿quién puede manejar mejor las cosas de nuestra vida sino Dios? ¿A quién necesitamos para que un matrimonio esté bien? A Dios. ¿A quién necesitamos para que nuestra relación de padres e hijos funcione bien? A Dios. ¿A quién necesitamos para que una empresa funcione bien? A Dios. Y miren esto, cada una de esas cosas tiene que tener un concepto
preambular de Dios, un concepto anterior. ¿A qué voy, hermano? Si queremos la dirección de Dios en nuestros asuntos, lo primero que tenemos que hacer es consultarle a Dios si lo que queremos hacer, Él quiere que lo hagamos, hermano. Usted tiene que llevar su vida cristiana a la consulta permanente de Dios. ¿Cómo, pastor? En todas las áreas, hermano. Es que el gobierno de Dios debe comenzar a pasar hacia lo absoluto en nuestras vidas. Señor, ¿será que compro ese automóvil? ¿Es el tiempo? Señor, ¿será que es tiempo de cambiar mi casa? Señor, ¿será que es tiempo de casarme? ¿Estaré preparado? ¿Estaré preparada para casarme? Señor, ¿será que es el tiempo ya de empezar a ir a dirigirme hacia el desarrollo de mi ministerio? ¿O tengo que prepararme más? Dios habla de los tiempos porque Él es omnipresente, omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él conoce los efectos y consecuencias de cada decisión que podamos tomar. Usted hoy puede tener 10 alternativas diferentes. Dios conoce el resultado de cualquiera de esas 10 decisiones. Hoy Dios ya sabe si lo que más le sirve a usted es comer pescado, carne o pollo a la hora del almuerzo. Usted no lo sabe, pero Dios sí. Amén. Ahora, evidentemente, ¿no? Esto tiene que estar enfocado hacia las cosas esenciales, hermano. Usted no le va a preguntar a Dios si es bueno tomar agua. No, hermano. Hacia las cosas que tienen que ser consultadas con Él. Amén. Eso se llama dirigir asuntos ajenos, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque Él nos ama y Él mismo conoce que Él todo lo hace bien, nosotros no. También habla de dominio, de mando, de preponderancia. ¿Qué es el dominio? Es el poder sobre lo que es suyo. Amén. ¿La tierra de quién es? De Dios. ¿Los cielos de quién son? De Él. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Si Él derramó la sangre en la cruz, ¿usted de quién es propiedad entonces? De Cristo, amén. Él quiere ejercer dominio sobre usted. Dominio total, amén. Y ahí está la parte neurálgica de la vida cristiana está allí. No está en si el plan de Dios general se va a cumplir. Él lo dijo, yo lo voy a cumplir. Yo voy a hacer lo que quiero conforme a mi plan. Ahora, tenemos que resolver si queremos estar incorporados allí. Si queremos estar incorporados en ese plan, hay cláusulas. La más básica de ellas es, yo di la vida por ti, ahora quiero que tú des la vida por mí. Me entregues tu vida, tus pensamientos, las obras de tus manos, tus decisiones, tu cuerpo. Hasta el cuerpo hay que entregarlo al dominio de Dios, hermano. Pues ya no puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Aquí me voy a poner aquí 8 tatuajes en el cuerpo. Ya no está para eso. Es que voy a seguir tomando traguito. Ya no puede, hermano. Es que voy a fumar de vez en cuando. Voy a dedicarme a la pereza, al sedentarismo. Me voy a engordar, voy a ponerme como un búfalo gordo. Usted no puede ya hacer eso. Porque ese cuerpo le pertenece a Cristo, amén. Si usted se casa, ese matrimonio debería pasar al dominio de Dios. Si usted tiene familia, esa familia debe pasar al dominio de Dios, amén. Sus propiedades, sus empresas, su ministerio, todo lo que Dios comienza a incorporar debe pasar a la lista del dominio de Dios. Dones, talentos, llamado, ministerio, todo, casa, todo pasa al dominio de Dios, amén. Y allí es donde la cosa se comienza a poner un poco difícil para muchos. Porque la gente dice que le entregó la vida a Dios, pero usted va y mira el matrimonio y el matrimonio lo llevan como quieren. Va y mira la relación con sus hijos, crían a sus hijos como ellos quieren. Sus negocios lo manejan como quieren. Hacen con su cuerpo lo que quieren. Entonces, ¿cuál es el dominio de Dios allí? Y nos podemos llenar la boca, hermano, diciendo,
Mi vida es tuya, Señor, en la alabanza, en nuestra oración. Pero cuando vamos a verificar, no es verdad. Y la palabra corrobora esto. Dice, me dirán Señor, Señor, pero yo los desconoceré. Hay gente que dice al Señor, Señor. Pero la pregunta ¿es el Señor? Ahora, ¿qué es un Señor? Ahora, y no solamente ¿qué es un Señor? Él es el Señor de señores. Que eso es lo que significa la palabra Adonai. El Señor de señores. No es solamente un Señor, es el Señor de todos los señores. Es aquel Señor sobre el cual toda rodilla se dobla. Delante del cual toda rodilla se debe doblar. Amén. Él es el Señor. Ese Señor es el Señor nuestro. O hay áreas de mi vida que todavía yo las controlo, las mantengo en mi marco de control y no quiero que el Señor intervenga en ellas. Piense, hermano, en esto. ¿Cómo hace las cosas usted? ¿Al estilo de Dios o al estilo suyo? Uno lo que más ve como pastor es que las vidas, hermano, de los feligreses, de las ovejas del Señor, están invadidas de cosas que las hacen a su manera. A su manera. Y hay razones y hechos que lo invitan a uno a pensar que así es. Voy a ponerle un ejemplo. Si una persona quiere que Dios sea el que tenga dominio y señorío, ¿por qué a esa persona le importa tampoco la palabra de Dios? Cuando a usted le importa nada la palabra de Dios, cuando no lee la Biblia, mire, hay cosas que le hablan, hay realidades que le hablan de otras realidades. Voy a decirle esto. La persona que no lee Biblia o que no medita en ella es una persona de poca oración. Es una persona de poca adoración. Es una persona que Dios, que de su boca sale muy poco las cosas de Dios o nada. Yo conozco personas en la iglesia cristiana, hermano, que cuando usted las escucha hablar, hablan de 100 cosas diferentes, menos de Dios. Eso me habla de una persona que tiene apatía. Me habla de una persona que no tiene interés en que Dios gobierne su vida. De hecho, es una persona que no tiene ni siquiera interés en que Dios esté en su vida. Ahora, escuche esto respecto a la palabra. No es simplemente que debo yo escudriñar las escrituras o leerlas. No. Tengo que ir al descubrimiento de la profundidad de la palabra. Lo cual, escuche esto, lo cual requiere de la intervención del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, escuche esto. Quien no ama a Cristo podrá pensar que el Espíritu Santo estará con él. Es una cosa que es directamente proporcional. Si yo amo a Cristo de verdad, es como una cuestión de atracción. Si yo amo a Cristo de verdad, recibiré como premio el Espíritu Santo de Dios. Si yo no amo, al Espíritu Santo no se le despierta ningún interés de estar con usted. Simple y sencillo. Por eso muchos aman la letra, pero no aman a Cristo. Aman la letra porque quieren que la cabeza se les ponga hidrocefálica. ¿Cuántos ellos? Yo de esos conocí muchos en la Nacional. Come libros, ratones de biblioteca les llaman, con la cabeza así. Ya hasta la perspectiva, hasta el equilibrio lo pierden de tan grande que tiene la cabeza. Eso no es sinónimo, hermano, de amor por Cristo. Cuando no hay amor por Cristo, hermano, pues el Espíritu Santo no está en la persona o no, o nunca va a estar. Pero si yo tengo amor por el Señor, yo recibo el Espíritu Santo. ¿eh? No solamente porque es una consecuencia de ese amor, sino porque llega para que ese amor no solamente se mantenga, sino que crezca. O sea, el Espíritu Santo viene a mi vida para que el amor por Dios se incremente. Esa es una de sus capacidades.
Por eso la llenura del Señor, del Espíritu Santo, es algo que tenemos que procurar siempre. Que el Espíritu Santo brote en nosotros, amén. Emane la unción, la presencia, para que impacte a otros, para que sea contagioso, para que otros anhelen esto, para que otros digan, oiga, qué bueno es amar al Señor, yo quiero amarlo, yo quiero buscarlo, yo quiero abrazarlo, quiero seguirlo. Y eso se traduce, hermano, en que, Señor, ten el control de mi vida. Hermano, es que lo que quiere Dios de nosotros es que nosotros nos consideremos a sí mismos interdictos. Y decirle, Señor, tú tienes la capacidad para todo. Toma todas las cosas de mi vida y hazlas tú, Señor. Dime cómo se hace y yo voy y lo hago. Yo voy y lo hago. Porque sé que va a estar perfecto. Ahora, lo que sí pasa, hermano, es que en la mayoría de cosas, las cosas las hace Dios muy diferentes a como nosotros pensábamos que se iban a hacer. Lo cual indica que el control de Dios en mi vida es en esencia sorprendente, impactante y en muchos sentidos confrontante, pero Dios se encarga de mostrarnos que es perfecto, amén. Que sus formas, que sus fondos, que sus tiempos son perfectos. Perfectos, hermano. Y cuando somos atentos a escuchar su voluntad y nos metemos en eso, vamos alcanzando victoria tras victoria, amén. Porque el control de Dios en nuestra vida requiere de que tengamos un oído agudo a su voz y a su orden. Y tengamos presurosidad y celeridad para ir y hacer lo que Dios dice. Amén. Y muchas veces esto requiere de lograr tener la paciencia de esperar a que Dios diga que lo hagamos, hermano. No se trata de volvernos locos a ir detrás de cosas, ¿no? Dios nos habla para que hagamos, pero también para que nos detengamos, hermano. De hecho, muchas veces, en muchas áreas de la vida, lo que más hace Dios es desarrollar nuestra paciencia. Paciencia, hijo, porque no es con espada, no es con ejército, no es con tu control, no es con tu fuerza, es como yo quiero hacerlo, es con el Espíritu Santo. Y esperamos en Él. Dios tiene un tiempo para todo, amén. Dios forma nuestro corazón. Dios moldea nuestra mente, amén. Dios va dándonos perfilajes, va colocándonos cinceladas que nos van puliendo, nos van dando forma. Véase un video de cómo se hace una escultura. ¿Cuánto tiempo dedica el escultor? A tallar, a moldear. ¿Cuánto tiempo dedica el alfarero a hacer una obra de arte? Usted puede ponerse allí en la bandita esa, en ese circulito que rueda para hacer una vasija. Usted puede hacer una vasija absurda, burda, mal hecha. Usted la puede hacer, coger el barro, la arcilla y hacer una cosa que nadie se la va a comprar y todo el mundo se la va a despreciar. Pero el alfarero que hace bien las cosas moldea, tiene paciencia. ¿Sí? Poco a poco se va tallando, se va formando la escultura. ¿Ven? Nosotros somos como esculturas que Dios va moldeando. Ese es el control. Usted dejar que Dios meta las cinceladas. Aquí, aquí, aquí. Nosotros los predicadores somos como cinceles, hermano. Pero el que da el martillaje no somos nosotros, es Dios. Muchas veces a usted le duele lo que se está hablando, pero es Dios dándole cincelada, perfilándole, dándole forma a usted. Permita que lo haga, ¿ven? Deje, ese es el control que Dios quiere aplicar sobre su vida. Pero el que quiere tener su control se resiste, se sale, se baja de la cruz, queda incompleto. Le pegaron 3 cinceladas y es una abominación porque ¿en qué quedó? Un monstruo. O hay otros como el enemigo que siendo ya un sello de la perfección se convierte en abominación. Porque dice la palabra, como lo vimos hace 8 días, se halló en él maldad. Perdón, cuando hablamos del orgullo, se halló en él maldad. Amén. Entonces,
permitamos el dominio de Dios sobre nosotros. También habla de mando. ¿Qué es el mando? Autoridad sobre los súbditos. Él es la autoridad. Se hace lo que Él dice. Lo que yo quiero, no lo que el Padre dice. Si lo hizo el Señor Jesús, se sujetó en todo a su Padre. Él no se le ocurrieron cosas nuevas. Él no dijo, bueno, yo soy Cristo, yo camino sobre el agua, yo hago milagros y sanidades. Vamos a ponerle aquí un plus, vamos a darle un bonus track a lo que el Padre me mandó a hacer. Vamos a pegarle una pinceladita más a esto. Vamos a echarle una sensibilidad. El Señor Jesucristo, siendo todopoderoso, se sujetó en todo al Padre. Lo que el Padre le ordenaba, Él lo hacía perfectamente. De hecho, la palabra nos enseña que aún los apóstoles no los escogió el Señor. Él llegó y los encontró, pero porque el Padre le mostró quiénes eran. Él allá oró 12 horas, Señor, dame 12. Pero el Padre fue el que se los trajo a él. Mateo, Natanael, Juan, Jacobo, Pedro. Él se sujetó a todos, a todas las cosas que el Padre le ordenó. Ahora, si el Señor Jesucristo, siendo lo que es Él, se sujetó en todo al Padre, nosotros, ¿cuánto más, hermano? Pero nos resistimos a veces, hermano. Es que no me parece, es que no estoy de acuerdo, pero ¿por qué es tan duro? ¿Pero por qué tanta cosa? Hermano, Dios hace todo perfecto. Y la meta que vamos a alcanzar es el cielo, no es cualquier cosa. La meta que alcanzamos no son las metas de los seres humanos, un carro, una carrera, una profesión, una familia, un apartamento, no, hermano, un viajar por el mundo, no. La meta que vamos a alcanzar es el cielo y una residencia especial en el cielo. Esa es la meta, y habitar en medio de la gloria de Dios en el cielo. Esa es nuestra recompensa. Por eso necesitamos que Él tenga mando sobre nosotros y que haya una preponderancia de Él sobre nuestras vidas. ¿Qué es preponderancia? Preponderancia es una superioridad de una cosa frente a otra. Él es lo más importante, Él es lo primero, Él es lo segundo, Él es lo tercero, hermano. La palabra de Dios habla de que amaremos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, fuerza, con toda nuestra alma. Eso dice la palabra, con todo nuestro ser. Él es la preponderancia. ¿Cómo se hacen las cosas? Como Él dice. ¿A quién tenemos que agradar? A Él. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Él nos ordena. Vayamos, hagámoslo. Amémoslo a Él. Él es lo primero. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amémonos entre nosotros como Él nos amó. Amén. Como Él nos amó. ¿Qué dice el varón acerca de la mujer? Que la ame como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen esposo? Ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Amén. ¿Y qué dice de la esposa? Sujétese a su esposo en todo. Es que no me parece. Alguna vez, aquí en la congregación estábamos reunidos. A la gente no logra entender las cosas. Porque tiene su corazón herido, porque tiene prejuicios, porque tiene muchas cosas que Dios quiere quitar y la persona no deja. Entonces yo dije, mujeres, la palabra de Dios dice que la mujer se sujete a su marido en todo, en todo. Claro, hermano, en este mundo tan revolucionado, donde ha emergido una visión distorsionada de la mujer a lo que llaman feminismo, ha distorsionado mucho este tipo de cosas. Entonces, claro, la mujer de la iglesia no ha sido ajena a esto, a esta afección. Entonces muchas dijeron, no estoy de acuerdo, pastor. Está en la iglesia, la palabra dice, mujeres, sujétense a sus maridos en todo. Y la mujer hace, hay un problema, hermano. Claro, un problema que se entiende, porque el feminismo no surgió porque sí. El feminismo surge porque durante muchos siglos el hombre trató a las patadas a la mujer, esa es la verdad.
Y usted puede hacer este ejercicio de análisis con otros fenómenos sociales. Por ejemplo, por qué hay una exacerbación del movimiento LGBTI? A un punto que quieren minar muchas áreas de la sociedad. Y parte de la iglesia y mucha de la derecha política se ha levantado en una confrontación con este grupo social e ideológico. Esa no es nuestra lucha. Entonces parte de la iglesia dice, reaccionamos así porque es que esta gente se levantó con violencia. Yo le digo, usted tiene que empezar a ver al pecador, como le enseñé hace 8 días, como una víctima. ¿Por qué los homosexuales, las lesbianas y todas estas personas se levantaron con tanta vehemencia a nivel social? Eso no fue gratis, hermano. Eso fue porque durante muchos siglos al homosexual se le trató muy mal. Hoy hay países en Asia, en África, donde hay pena de muerte al homosexual, hermano. Yo me pregunto, ¿y por qué no hay pena de muerte para el adúltero? ¿Y por qué los políticos están campantes robándose la plata del erario público y la iglesia no dice nada? Y no se hace tanto énfasis en eso. Cosa que se traduce en hambre, en inasistencia social, en desnutrición, en muertes, en desolación, en guerra. ¿Por qué no se hace tanto énfasis en eso? Mire, hermano, hasta hace un siglo, hermano, a los homosexuales los condenaban a cárcel. Hace menos de un siglo. Los metían los metían a los manicomios, a los centros psiquiátricos y les hacían lobotomías y terapias de electrochoque, los torturaban en las cárceles, los sodomizaban, los violaban, hermano. Las reacciones de resentimiento, hermano. Nosotros tenemos que ir a la fuente del problema. El problema es que los seres humanos somos víctimas del diablo, hermano. Y tenemos que atacar eso con el amor de Cristo. Un amor que le da la posibilidad a que la persona se arrepienta de su pecado. No enfatizando en que le va a caer un río de fuego sobre la cabeza y lo va a consumir porque es un degenerado, sino diciendo, Cristo murió por ti en la cruz, Él te da la posibilidad de que seas salvado, de que entres al cielo con Él. Hay que hablar desde el amor, desde la unción y el poder de Dios, amén. Esa es nuestra labor y eso hace parte de la preponderancia de Dios en nosotros, amén. La preponderancia del amor, hermano, el control por medio del amor y del poder de Dios que solamente y legítimamente vienen de Él. Eso no viene de los hombres viene el resentimiento, la amargura, el odio, la violencia, todo lo malo. Las obras de la carne son por naturaleza las obras de los hombres, hermano. Entonces el control humano, ¿qué va a dar? Obras de la carne. Tropiezo para la obra de Dios, para el desarrollo de la obra de Dios en nosotros, hermano. Y eso se va a traducir en el impedimento de que muchos lleguen a Cristo, porque esa es otra de las cosas para las cuales se necesita el control. Dios quiere el control para nuestras vidas, para que nosotros nos salvemos, pero también, hermano, para que otros por medio de nosotros se salven, hermano. Y no se trata de cómo se siente uno, cómo se siente usted. Se trata de que Dios quiere convertirnos en pescadores de hombres, hermano. Y si yo ando pensando en lo mío y teniendo control de mi vida y teniendo control de las cosas, ¿a qué horas voy a ser un instrumento útil en las manos de Dios? Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, hermano. Vaya ya a Colosenses. Rápidamente. Capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, voy a leer desde el 15, amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
el antecedente a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. ¿Cuál es la obra del Señor? La obra del Señor es una obra reivindicatoria. Él quiere, ante la rebelión tanto de los demonios como de los hombres, rebelión que entre otras cosas ha traído un intento de usurpación sobre la creación de Dios. Me voy a explicar. Cuando el enemigo se revela, o sea, los demonios se rebelan, ellos caen a tierra. La palabra de Dios dice que el Señor vio cómo caía como un rayo Satanás desde el cielo. Cayó en desgracia, cayó sobre la tierra y sus ejércitos con él. El que es rebelde quiere tomar posesión de territorios. Es una de las características. Cuando Adán lo primero que hace el enemigo es desordenar la tierra. Dios la ordena, establece en Edén a un hombre, que es Adán. Satanás lo hace caer. ¿Para qué? Para que a través de Adán y de su descendencia venga una maldición sobre la tierra. Entonces, demonios, hombres, expandiendo maldad en medio de los territorios espirituales y de la tierra. ¿Cuál es la obra reivindicatoria del Señor? Él quiere volver a tomar posesión de todas las cosas. Va a establecer que Él es el rey de todas las cosas y va a hacerlo efectivo. Por eso la iglesia y los ejércitos del cielo lo que hacen paulatinamente a través de la evangelización y del poder de Dios es retomar todo lo que el enemigo arrebató en las zonas celestes y en la tierra. Amén. Territorios. Y la consolidación de eso va a ser que un día el Señor con sus ejércitos va a venir a gobernar la tierra. Todo tiene que someterse debajo de los pies del Señor. Está escrito, hermano. Porque de Él, por Él fueron hechas las cosas y para Él son hechas las cosas y por Él subsisten, dice la palabra. Entonces vendrá un día el Señor, unos serán sacerdotes, dice la palabra. O sea, habrá un gran grupo de pueblo que va a ministrar allá donde el Señor va a gobernar en Jerusalén. Pero muchos otros seremos reyes. Gobernaremos territorios en la tierra como heraldos, como embajadores dependientes del rey, que es Cristo. O sea, todo lo que se conoce como África, Asia, Europa, Oceanía, América Central, Norteamérica, Suramérica, un día esas fronteras ficticias hoy, invisibles pero reales a nivel de Estado, se borrarán porque todo pasará a ser gobierno de Cristo. Él mandará. Todo demonio será sometido debajo de sus pies. Y terminado ese milenio, Él vendrá una rebelión final y después de eso Él traerá un cielo nuevo y una tierra nueva, ya no para habitar con Él 1000 años, sino por la eternidad. Amén. Todo consolidado. Y todo rebelde, gran parte de esa reivindicación es que todo rebelde, llámese demonio o hombre, será lanzado a un lugar llamado el lago de fuego y azufre. Y se consolidará para lo cual fue diseñado todo. Para que el Padre de todos los espíritus y a la diestra su Hijo gobiernen por la eternidad. Amén. Eso es la consolidación de su naturaleza, del plan de Él. El plan de Él es soberano, el plan de Él es de control, el plan de Él es de dominio, el plan de Él es de mando. Eso nadie lo puede detener, hermano. Nuestras decisiones tienen que estar dirigidas hacia en qué lugar queremos estar nosotros. ¿Bajo ese mando justo, poderoso y bueno? ¿O queremos ser lanzados con los rebeldes al lago de fuego y azufre, hermano?
Nuestras decisiones tendrán como resultado cualquiera de esos dos designios. ¿Cuál quiere usted, hermano? ¿Cuál quiere usted? Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3. Lamentaciones está después de Jeremías 3, versículo 37 al 39. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra: ¿quién será aquel que diga algo y eso ocurra sin que el Señor lo haya mandado? ¿Acaso de la boca del Altísimo no salen los males y el bien? ¿Por, ¿Por qué se queja el hombre, el varón que vive en el pecado? Miren esto, hermano. Cada cosa que pasa hoy es la consecuencia de algo pasado. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Dios quiere liberar a África? Sí, y lo ha demostrado desde los años 90 a través de avivamientos que ha traído sobre África. África ha pasado por cosas terribles: hambre, desolación, guerras. Es el continente donde más guerras hay hoy, más guerras internas hay hoy. Es el continente donde más corrupción hay. Va usted, mira a los presidentes. Corrupción, corrupción, corrupción. Toman los países, los saquean, los desangran, les sacan los recursos, toman gran parte para ellos, los demás se los venden a las multinacionales internacionales, a los estados extranjeros y la neocolonización actual. Y los países están desgraciados, pobres, destruidos. Ese escenario es consecuencia de algo anterior, hermano. Maldiciones, rebeliones. ¿Cuál ha sido la gran rebelión de África? Se llama la idolatría y la hechicería. Es el continente, la cuna de la hechicería es África. Así como la cuna del intelectualismo y del ateísmo es Europa, la cuna de la hechicería es África. Y hay lugares, hermano, donde todo ese cóctel se ha unido. América, desde el norte hasta el sur, es un cóctel de todo lo que de la otra parte del mundo ha venido. Entonces la idolatría que vino de Asia y de Europa se combinó con la hechicería. Hicieron un cóctel acá en estos países que curiosamente también están llenos de corrupción, de pobreza, de maldad, de homicidio, de muerte. Los problemas de Europa, de cada uno de los países, ahora están desarrollados allá en Estados Unidos, y a eso hay que sumarle que en Estados Unidos tienen un problema racial que puede ser el más impresionante del mundo. Una violencia racial extrema. Para los que pintan Estados Unidos como el gran paraíso del mundo, mentira. Hay pobreza, hay indigencia, hay violencia, hay segregación y problemas raciales impresionantes. Todo eso son cosas heredadas de otras generaciones y que tienen consecuencias hoy en nuestros países y a nivel individual en cada vida. ¿Quién fue el ser que creó cada una de esas, que desató cada una de las determinaciones para cada acto? Las consecuencias de cada acto las definió Dios desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, Dios sabía que si alguien se tiraba de un 10º piso sin paracaídas se va a matar. Y hasta el día de hoy, si a usted se le ocurre tirarse desde la azotea de un edificio, se va a matar. Eso está creado desde antes de la fundación del mundo. Cada norma, cada situación y cada consecuencia de esa situación, Dios ya la ha definido. Si usted se pone a comer, si usted deja de comer cosas sanas y se pone a comer la cajita feliz de McDonald's todos los días, en 6 meses está muerto. ¿Quién definió esas cosas antes de Dios, hermano? Y eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice: ¿acaso de la boca del Altísimo no salen los males y el bien? Ahora, básicamente estamos hablando, las consecuencias Dios las definió, pero el deseo de Dios es que nosotros
nos pasen cosas malas. No, las cosas malas vienen como consecuencia de nuestras malas decisiones, como consecuencia de nuestras rebeliones. Pero lo que sale del corazón de Dios es el deseo de que siempre tomemos las decisiones correctas. Ahora, ¿cómo vamos a querer que las cosas marchen bien si no le dejamos el control a Dios, hermano? Cuando no le dejamos el control a Dios, nos volvemos vulnerables y susceptibles de andar de tropiezo en tropiezo. Y como lo enseñaba en otro momento, los seres humanos tenemos la etapa de la simpleza, donde comienzan por cuestiones de crecimiento, de progreso en la vida, comienzan a verse torpezas en nuestra vida. Esos momentos tienen que ser dirigidos a que la torpeza se desaparezca y aparezcan las habilidades, las virtudes. Porque si la persona no es sacada de la torpeza, esa torpeza se convierte en necedad, en rebelión. Amén. Tenemos que cederle el control a Dios de las cosas. Amén. Y por eso dice el Señor aquí al final, dice, ¿por qué se queja el hombre, el varón que vive en el pecado? ¿Por qué el pecador se queja tanto? Si se la pasa cometiendo a toda hora errores. La palabra de Dios dice que el pecador desde que se levanta hasta que anochece, se la pasa conspirando en su cabeza la maldad. Se la pasa concibiendo el pecado, planificando el pecado desde que se levanta hasta que anochece, a toda hora. En la vida anterior a Cristo, uno a toda hora pensaba en pecar, maldad, 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 maldad. Cuando Dios lo rescata a uno, comienza a cambiarle a uno la mente, comienza a renovarle a uno el corazón. Y esas proyecciones desde la mente, desde el alma, desde el corazón, comienzan a cambiar. Y el ideal de Dios es desde allí, desde nuestro corazón, mane vida. Amén. Miren lo que dice Proverbios 21, hermano. Proverbios 21, mire lo que dice, ya casi vamos a acabar, mis hermanos. Dice, versículo 1, dice, como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, quien lo conduce a todo lo que quiere. Todo camino es del hombre recto ante sus ojos, pero el Señor es el que examina los corazones. Luego repito en el versículo 1, como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, quien lo conduce al todo lo que quiere. ¿Se acuerdan lo que dice en Isaías? Mi plan se cumplirá y haré todo lo que quiera. Todo lo que quiera Dios es perfecto. Dios, ¿qué dice de nosotros? Que Él quiere que seamos sus reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere de nosotros como reyes? Que nos pongamos en su mano para que Él nos conduzca a lo que Él quiere. Amén. Esa es nuestra bienaventuranza. Esa es nuestra mayor bendición. Amén. Y quiero que finalicemos con el Proverbio 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Con esto finalizamos. Dice, las suertes se echan en el regazo, pero al Señor le pertenece toda su decisión. Amén. Las decisiones de quién van a ser, hermano. Hermano, ¿de Dios o nuestras? ¿Vamos a vivir en las suertes, en el sortilegio, en la ruleta rusa en la que viven los seres humanos? ¿O vamos a ir hacia lo perfecto, hacia lo bueno, hacia lo justo y hacia lo victorioso de Dios? Yo les recomiendo, hermano, que pongámonos en manos del Señor. Y si así es, hermano, hoy vamos a echar fuera todo espíritu de rebelión, de anarquía y todo espíritu de control demoníaco que quiera venir sobre nuestras vidas. Vamos a desecharlo para darle el control a Dios. Vamos a renunciar hoy al propio control. Y peor aún, vamos a renunciar, porque a veces la gente cree que tiene el control. Yo tengo el control. Y lo que no se ha dado cuenta es que los hilos, hay unos hilos que mueven sus manos, su mente,
y sus piernas y su cuerpo, y son los hilos de las tinieblas. Muchas veces la gente cree que tiene el control, pero realmente el que tiene el control de la vida de esa persona es el diablo. O sea, básicamente, hoy le vamos a quitar, algunos de ustedes le van a quitar el control del diablo, se lo van a entregar a Dios. Y otros van a entregar el propio control de su vida y se lo van a dar a Dios. Y otros ratificarán que Dios siga siendo su Señor, amén. Como todo, hermano. A veces la palabra sirve para decir lo mal que estamos, para corregir el camino, pero la palabra también sirve para corroborar que estamos bien. Amén. Pero generalmente es lo primero. Vamos a orar. Arranca allí a hablarle al Señor. Amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, estos 4 domingos que hemos podido enseñar estos asuntos, Señor, y ponerlos delante de tu presencia, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú nos liberes, Señor, para que tú rompas, amado Señor, todo aquello que nos sirve, Señor, todo aquello que tiene que ser desechado, todo aquello que tiene que ser destruido, Señor, derrúmbalo en el nombre de Jesucristo. Derrumba, Señor, toda altivez. Derrumba en el nombre de Jesús todo orgullo. Derrumba en el nombre de Jesús, Señor. Demuele todo prejuicio, Señor. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a todo control de las cosas, a todo dominio de las cosas, a todo mando sobre las cosas. Renunciamos nosotros hoy, Señor. Dígale allí, Señor, renuncio a todo control de las tinieblas sobre mi vida. Renuncio a todo control de demonios sobre mi vida. Renuncio a todo consejo del enemigo. En el nombre de Jesucristo, cierro mis oídos a las tentaciones, a las malas propuestas, a las malas conversaciones. Hoy renuncio a todo engaño del enemigo. Renuncio a todo control, a todo autocontrol de mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy declaro que Jesucristo es mi Rey. Hoy declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Dios, quien se encargará de mi porvenir, quien se encargará de mis designios, quien se encargará de mis decisiones, quien se encargará de mi futuro, de mi casa, del ministerio, de mis hijos. Hoy entrego mis hijos, mi matrimonio, mi hogar. Hoy entrego mi vida en el nombre de Jesús para que Dios gobierne, para que Dios sea soberano, para que Dios prepondere, para que Dios tenga mando, para que Dios tenga autoridad, para que Dios fiscalice, para que Dios controle. En el nombre de Jesús mi vida, para que su voluntad sea sobre la mía, para que su reino sea sobre mi vida, para que la voluntad de Dios en los cielos se haga en la tierra, en el nombre de Jesús. Hoy declaro esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, toma las vidas de mis hermanos, Señor, y demuele, Señor, toda estructura que ha llevado a los hombres, ha llevado a las vidas a tener control de las cosas, a andar por miedo, a andar tomando decisiones de hombres, a andar tomando las propuestas de los hombres, a andar creyendo que las decisiones de los hombres son mejores que las tuyas, Dios. Ahora mismo se derrumba esto, se demuele, se despedaza, se desarraiga, se pulveriza esta estructura del enemigo en las vidas, en el nombre de Jesús. Todo andamiaje, toda estructura del diablo hoy se deshace, se desbarata en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu control sobre nuestras vidas se hace vigente. Señor, hoy habilitamos. Señor, hoy queremos que habite en nuestro corazón,
que habita en nuestras vidas, que habites en nuestras casas. El futuro de nuestros niños es tuyo, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestras congregaciones, el futuro de nuestras comunidades, el futuro de la iglesia es tuyo. Tú eres el Dios, Señor, tú eres el Redentor, tú eres el Señor de la iglesia. Espíritu Santo de Dios, gobierna nuestras vidas en el nombre de Jesús. Trae consuelo, trae nacimiento nuevo, trae bautismo, Señor. Trae una inyección de poder que nos lleves por ríos poderosos, que nos lleves como el viento y nos coloques en la mano del Señor para que seamos llevados a buena meta, a buen fin, a buen puerto. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Señor, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras vidas, almas, nuestro espíritu te pertenecen, Señor. En el nombre de Jesús, y que así sea hecho, Señor, en la vida de todos nuestros hermanos, Señor. Y todos culminemos el camino, el recorrido, Señor, exitosamente, Señor maravilloso. Que entremos a los cielos, Señor, y nos sea dado el galardón, nos sea entregada la corona, nos sea entregado los beneficios y los botines de los que persisten y de los que entregan en tus manos, Señor, toda la obra, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús, y conforme a esa determinación, Señor, así fructifiquemos, así se añadan los que han de ser salvos, así prosperemos en todo como nuestras almas prosperan, así, maravilloso Dios, conquistemos, así, Señor, tomemos los territorios, así, Señor, sometamos las potestades, sometemos, Señor maravilloso, los gobernadores, las huestes que se levantaron contra ti, Señor. La autoridad tuya, Señor, sea ejecutada para tu gloria, Señor, y para tu alabanza, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, Dios. Señor, gracias. Bendecimos a todo hogar de mi amado Jesús. Que tu sangre poderosa, Señor, cubra los dinteles y los postes sobre nuestras vidas, sobre nuestras vestiduras, Señor. Tu Espíritu Santo nos llene, Señor maravilloso. Tu fuego nos purifique, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios. Oramos, Señor, bendiciendo a todos mis hermanos que han actuado con obediencia, Señor, con liberalidad, con generosidad. Hoy reconocemos, Señor, el sumo sacerdocio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, y conforme a eso presentamos diezmos y ofrendas. Y conforme a esto, Señor, pedimos que reprendas el devorador de las vidas y abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Que no haya justo desamparado ni un hijo de justo que mendigue pan. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, reprendiendo de los cuerpos toda enfermedad. Ponemos en tus manos la vida de Santiago García. En el nombre de Jesús. No sabemos, Señor, qué es lo que tiene el muchacho, Señor, pero tú conoces su cuerpo, toda anomalía, Señor, en su corazón, en el ritmo de su corazón, toda arritmia, toda taquicardia, quítala, Señor. Toda sintomatología, Señor, contra su vida, Señor, se deshace en el nombre de Jesús. Atamos los espíritus de muerte, los espíritus de destrucción que se han levantado contra él, los encadenamos, los enmudecemos y los echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desatamos sanidad, Señor, y pedimos que ángeles vayan y lleven consuelo, refrigerio, alivio a la vida de nuestro muchacho, de nuestro niño, de Santi, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y trae consuelo a la vida de César, de Yuri, de su familia, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, poder, maravilloso Dios. Levántalos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y toda enfermedad en los cuerpos, Señor, queda destruida en la cruz del Calvario, Señor. Y todo espíritu de enfermedad, mis hermanos, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Libera a todo nuestro pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Desata tu espíritu, el espíritu de temor, espíritu de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. Tu plenitud, llénanos. Danos tu chequina, tu columna de fuego sobre nuestras cabezas, Señor maravilloso. Que el reino de los cielos conspire a nuestro favor, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz.
Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Afírmanos en el gozo de la salvación. Y acampa tú, Señor Jesús, alrededor de los que te tememos y defiéndenos, Señor, de todos nuestros enemigos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito sea el Señor, amén. Poderoso y glorioso, amén. Habita en su presencia siempre, amén, mi hermano. Dios los bendiga. Les amamos mucho, los extrañamos mucho. Esperamos verlos pronto personalmente, amén. Y nos vemos el martes para el tiempo de oración. Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos. Amén y amén.